¿cómo les va a todos? Hoy tenemos un excelente panel de miembros de la CEDU que tienen experiencia en otros países, así que nos van a ir contando qué hacen otros países para promover la vivienda. Vamos a empezar por Sebastián. Me gustaría que cada uno se presentara y contara un poquito en qué países ha estado desarrollando. Sebastián, tuve la suerte de que me llevaras a recorrer Casas Uru, así que me gustaría empezar por vos y que nos contaras respecto a la ley de vivienda promovida, básicamente poniendo hincapié en cómo es el fondeo de los desarrollos, los incentivos a la oferta, los incentivos a la demanda, tiempos y procesos de aprobaciones, bueno, todos los temas que a nosotros nos súper interesan. Hola, Seba. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Uruguay en el año 2011 sancionó una ley que inicialmente se llamó Ley de Vivienda Social, en la cual el gobierno que la promovió, que fue el gobierno de Mujica, había entendido que el gobierno no quería poner dinero en resolver el déficit habitacional y que lo mejor que podía hacer era incentivar a la oferta e incentivar a la demanda, y que la demanda y la oferta se encuentren. Entonces sacó un set de una política de Estado integrada por un montón de herramientas que se fueron implementando, en las cuales, a mi modo de ver, tuvieron bastante éxito porque ya solo los primeros años promovieron un montón de proyectos, alcanzando casi las 10.000 viviendas promovidas, que para Uruguay, con un déficit de 60.000 viviendas, era un número enorme. Y yo te diría que por el lado de incentivos a la oferta, lo más interesante como concepto que aporta esta legislación es que el gobierno no le importó dejar de recaudar. No estaba mirando cuánto estoy dejando de recaudar por incentivar o por dar beneficios fiscales. Y no le importó porque de todas maneras no lo recaudaba, porque esos proyectos no se hacían. Entonces, promoviendo estas iniciativas, generó una actividad que no se hubiera hecho. Y nosotros fuimos un ejemplo. Sin esta ley no se hubiera hecho. De la misma manera que las grandes inversiones que se dieron en Punta del Este en los últimos años, sin la ley de grandes inversiones tampoco se hubieran hecho. Con lo cual el gobierno no recaudó de esos proyectos, pero recaudó de todos los proveedores de esos proyectos o de la actividad que se fue generando al lado de estos emprendimientos. Entonces, básicamente, por el lado de la oferta, el gobierno lo que dice es, si vos haces vivienda de determinada característica, que básicamente estaba regulada por tamaño de las unidades y por el combo, digamos, ¿no? Un ambiente, un dormitorio, tantos metros cuadrados, dos dormitorios, tantos metros cuadrados, tres dormitorios, tantos metros cuadrados, y localización. En Uruguay pudieron hacer un tema con la localización, porque digamos, la forma del Uruguay, donde está muy fácil segregar cuáles son los barrios que no apuntan a vivienda social o vivienda promovida, en el resto del país sí se podía hacer. Es decir, en Punta del Este no podías, y en los barrios más ricos de Montevideo tampoco. Y con eso le dijeron a los desarrolladores, no te cobro impuestos, hacé el edificio que quieras hacer y yo no te cobro IVA, no te cobro ganancias y no te cobro el impuesto al patrimonio. Y por el otro lado, le dijeron a la demanda, le pusieron plata en el bolsillo de alguna manera. Dijeron, bueno, ¿qué te hace falta para poder comprar? Y por un lado capitalizaron el banco hipotecario, le pusieron, lo sanearon y lo capitalizaron, le pusieron nuevos créditos a largo plazo. Los créditos van hasta 25 años, creo yo que es ahora, con tasas muy razonables, en moneda, en UI, que es una unidad indexada, lo que sería la UF de Chile y la gran UVA de Argentina. Y la cosa funciona, obviamente con entornos de inflación baja, ¿no? O no sé si baja, pero menores al 10%. Y por otro lado, fomentaron también que los inversores puedan comprar
ya que no le cobran impuesto por 10 años al inversor que compra una unidad de vivienda promovida y la alquila. Ese inversor no paga impuesto a las ganancias ni impuesto al patrimonio en esos 10 años. Y adicionalmente le dijeron, señor inversor, si usted compra esta casa y la alquila, nosotros vamos a garantizar, nosotros Estado Nacional vamos a garantizar al inquilino. Entonces le achicó el problema de alguna manera al inversionista, le dio ciertos incentivos y le puso incentivo al comprador, incentivo al inversor de alguna manera. Eso junto con los incentivos que le dieron al promotor, armaron un mercado. A mi modo de ver, bastante bien. ¿Y En los primeros años. el fondeo de desarrollo, Seba, cómo lo hacen? Privado. ¿Con preventa, con crédito? ¿Cómo? Bueno, hay algunos que prevendieron llamando inversionistas, otros que claramente la preventa al sector consumidor no te está generando fondeo porque el comprador pone el 20%, el 30%, hasta el 10% llegaron algunas de las líneas de crédito con fondo de garantía del Estado, prestaban hasta el 90% del precio de una casa, con lo cual el comprador pone el 10 y al momento de la escritura, que esto es un tema muy importante, no dejes de preguntarme este tema, al momento de la escritura el comprador ponía el 90. Entonces ahí se generaba una situación donde la preventa no te financiaba la obra, si no la hacías con inversionistas. Entonces, ¿pero qué pasaba? Estaba el banco detrás. Entonces, si el sistema financiero veía que vos tenías una preventa razonable, de estos tipos que te ponían el 10% o el 20% y el 90% al final de la obra, el banco te presta para la construcción. Nada muy distinto a lo que pasa en los países con sistema financiero o mercado de capitales que funciona. Y después es plata de los inversionistas. ¿En qué lugares? Porque no te centraste en Montevideo. Contanos un poquito en qué Nosotros lugares. hicimos en varios lugares del país, hicimos digamos, principalmente en las ciudades donde la demanda es genuina, digamos, de gente que tiene acceso al mercado de crédito. Nosotros no fuimos a venderle a inversionistas, sino directamente a compradores. Y hicimos mucho en los alrededores de Montevideo, digamos, en Canelones, en el departamento de Canelones, en la ciudad de la Costa, que sería lo que sigue a Carrasco, o lo que sigue donde termina Montevideo. Ahí hicimos mucha vivienda de media densidad. Estamos haciendo ahora algo muy lindo también de alta densidad en los lagos que hay ahí. Y después hicimos en el interior, en algunos departamentos y algunas capitales. Te vuelvo un segundo con lo que te decía antes de por qué es tan importante el tema de la escritura. Porque la escritura la hacemos, es el día que el banco le da un crédito al cliente, es el día siguiente al que terminás la obra. Entonces tenés un tema de capital de trabajo muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque no estás esperando, cortando clavos para poder escriturar. Entonces, eso acelera y hace posible este modelo, porque si no, si vos tenés que llegar a escriturar y escriturás un año después de que terminaste, tu capital de trabajo necesario es eterno. Entonces acá, con los modelos secuenciales de obras modulares, podés hacer rotar el capital de trabajo mucho más rápido porque sabés que tenés un banco que ni bien terminás, cobrás. Y te diría que eso es un tema central y está muy bien resuelto. La parte catastral, digamos, llamémosla de esa manera, o registral en Uruguay. Eso es importante. Bien, bien. Fede, presentate, contanos por qué países has estado desarrollando, pero me gustaría... Mari, ¿te puedo interrumpir y hacerle un par de preguntitas a Seba, ya que estamos? Gracias. Buenas tardes. Cambio de gobierno, ¿cómo es el cambio acá en Uruguay? No solamente hubo un cambio de gobierno, sino también un cambio de impronta ideológica, no sé cómo llamarlo. ¿Qué pasó con estos modelos que venían iniciados por Mujica al día de hoy? Es una pregunta. Y la segunda pregunta es, desarrolladores argentinos, entre otros vos mismo, digo, pero esto durante toda su época de esplendor, ¿generó interés de desarrolladores argentinos haciendo cosas allá? Sí,
La ley, si no me acuerdo mal, esto estoy hablando de memoria, creo que fue votada por unanimidad por todos los partidos en su momento. Te diría que es una política de Estado y se introdujeron algunos cambios en 2015 que complicaron un poco la cosa, que tenían que ver con la participación del Estado, un poquito más de injerencia en qué hacer, digamos, que tenías que hacer, tenías algunos limitantes de precio y limitantes de cantidad de unidades a determinados precios. Y lo primero que hizo el gobierno bueno, eso se vio muy evidenciado en la baja de proyectos. Con esas limitantes que introdujeron en el último gobierno, creo que fue en el gobierno de Tabaré Vázquez, eh, eso impactó en el mercado, se achicó un poco la cantidad de proyectos, y lo primero que hizo el gobierno de Lacalle al asumir, creo que en el primer mes de gestión, volvió eso para atrás. Y lo volvió con impacto en los proyectos que estaban en marcha también. Con lo cual generó una nueva ola de credibilidad del sistema este, ¿no? O como que lo que estaba funcionando vuelve a funcionar bien. En respecto a argentinos hay un montón. Bueno, Fede es un gran exponente de lo que se hace, y después hay otros desarrolladores argentinos y hay desarrolladores uruguayos que además se apalancan con inversionistas argentinos. O sea, el argentino conoce muy bien el sistema este, digamos, ha funcionado muy bien. Lo que nosotros en Argentina no hicimos, o el modelo de negocios acá no se llegó a implementar, aunque hubo en el gobierno anterior algunas ideas, los mismos desarrolladores argentinos fueron allá a hacerlo con éxito, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, hay varios. Hay algunos que hicieron algún emprendimiento, otros que armaron compañías que se dedican a vivienda social o vivienda promovida. El nombre de vivienda social fue uno de los cambios que para mí es positivo, porque no estábamos hablando de vivienda social, no estamos hablando de la gente de menores recursos, sino de quienes pueden acceder a un crédito. El que puede acceder a un crédito es alguien que tiene un salario, digamos, clase media baja, ¿no? Cierta capacidad de ahorro. Muy interesante lo del cambio de gobierno, me parece una cosa a resaltar, ¿no? A envidiar en algún punto también, ¿no? La continuidad de esta política de Estado. Sí. Que sea Sí. receptivo a las horas ¿no? de trabajar en el sector. Definitivamente está mostrando que es un gobierno súper pro inversión, dándose cuenta de que hay que fomentar la inversión para generar empleo. Los últimos años, la actividad inmobiliaria, si no hubiera sido por la ley de grandes inversiones de Maldonado, la cantidad de puestos de trabajo de la construcción que se hubieran destruido era enorme. Se destruyeron de todas maneras puestos de trabajo, pero hubiera sido mucho más grande. Entonces, si el gobierno visualiza eso y fomenta la inversión, el sector se reacciona muy rápido, ¿no? Gracias. Ahora sí, Fede, contanos vos, presentate y básicamente centrate en Paraguay, por fin. Bueno, mi nombre es Federico Gagliardo, yo soy presidente de Vitrium Capital. Vitrium Capital tiene operación hoy en Argentina, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos. Y Paraguay es un mercado que te diría a mí me parece interesante porque tiene varias similitudes el tipo de producto que podés hacer con el mercado de Uruguay, a pesar de no tener la ley. Entonces, cuando vos analizás los números, como la carga impositiva en Paraguay es muy baja, Paraguay tiene 10% de impuesto a las ganancias y 10% de IVA. Entonces, cuando haces tu costo contra el precio de venta, los márgenes que te quedan en los proyectos de Paraguay son muy similares a los márgenes que te quedan en el proyecto de Uruguay. ¿Cuál es la diferencia principal de Paraguay respecto a Uruguay? Que el costo es mucho menor, los precios de venta son menores, entonces todo baja, ¿no? Baja el costo, baja el precio de venta, los márgenes se mantienen similares.
En Paraguay, como te decía, hay solamente estos dos impuestos, entonces es muy sencillo hacer negocios. La verdad que no tenés que estar preocupándote por una paleta de impuestos infinita que no sé dónde empieza y dónde termina, sino que te enfocas en dos. Y eso te ayuda mucho como emprendedor. Perdón, hay un impuesto más que pagás, que es el impuesto inmobiliario, que es insignificante, que es el impuesto de la propiedad en sí misma, ¿no? El sistema es bastante similar al de Uruguay, en el sentido de que el proyecto sale aprobado del municipio con una especie de subdivisión en propiedad horizontal, firmás compromisos de compraventa, de hecho se llaman exactamente igual que en Paraguay, que en Uruguay. Firmás compromisos de compraventa cuando el proyecto sale aprobado del municipio. Y te diría que la estructura de financiamiento es bastante similar. Tenés, a ver, el banco al desarrollador le financia hasta el 65% del costo del proyecto al desarrollador. A nosotros típicamente en Uruguay nos han financiado entre el 50 y el 60% del costo de la obra. Y bancos privados, hablo siempre de bancos privados, ¿no? No banca pública ni otros mecanismos de financiamiento públicos. Entonces, puede financiar hasta el 65% y para el comprador la financiación es de hasta 25 años y si vas por la Agencia Federal de Desarrollo, eventualmente hasta 30 años. Entonces ahí la Agencia Federal de Desarrollo viene a ser así como el banco hipotecario del Uruguay, digamos, en algún sentido tiene un rol similar. Lo que hace básicamente es complementar la oferta privada. Los bancos privados financian hasta el 80% del costo de la vivienda, típicamente para unidades de desde $15.000 hasta $150.000. Este diría ese es el préstamo usual y habitual, con tasas que rondan entre el 9 y el 10% en guaraníes, en moneda local. Para poner esto en perspectiva, Uruguay cerró el 2019 con inflación del 2,8%. Entonces tenés una tasa positiva de 7 puntos, 6-7 puntos respecto de la inflación. En el 2020, Paraguay está pronosticando una inflación del 3,5%. Por el impacto de las medidas que están promocionando por el... Y no te estás comiendo ningún cero, ¿no? Eso es... No estamos ni acostumbrados por día, ni por mes, ni a un por dígito, semana. no estamos acostumbrados. Nos prometen, pero nunca llegamos al dígito. Esto es por 365 días, aunque parezca mentira. Así que, bueno, la moneda, el guaraní, la verdad es que se ha mantenido muy estable, con una política evaluatoria muy consistente a lo largo de décadas ya. Y, ¿qué más te puedo contar? A ver, para el comprador final, la cuota ingreso, la relación cuota-ingreso es de aproximadamente el 30%. Y después, como te comentaba, está la Agencia Federal de Desarrollo. La Agencia Federal de Desarrollo complementa la oferta privada, entonces puedes acceder. Es para gente de menores recursos, cuando el ingreso es hasta 7 ingresos mínimos, hasta 7 salarios mínimos solamente, y ahí la tasa puede bajar hasta el 7% anual, y los montos de financiamiento son similares. En realidad, hasta $120.000 sería moneda americana. Hay un programa que se llama Mi Casa, que te puede financiar hasta el 100% del valor de la propiedad. Y de nuevo, solamente hasta 7 salarios mínimos, ¿no? La economía paraguaya el año pasado terminó con crecimiento negativo del 0,8%, si no recuerdo mal. Es el primer año en muchos años. En Paraguay estuvo creciendo durante más de una década y media a tasa del 7 al 9% anual. Y este año probablemente tenga un golpe, como el resto de las economías latinoamericanas, de entre el 4 y el 5% del PBI.
Y te diría que Uruguay y Paraguay, hasta ahora, por lo que yo veo, son los países que mejor están manejando la crisis. De hecho, con cuarentenas flexibles y han hecho, a ver, han tomado decisiones muy pro negocio y pro salud en simultáneo, ¿no? Así que el impacto en ambas economías es muy bajo. ¿En Paraguay también empezaron ya las obras? En Paraguay comenzaron las obras de nuevo, ellos le llaman cuarentena inteligente, es similar a la cuarentena autoadministrada, digamos, de Uruguay. Tuvo una cuarentena muy estricta al principio, tiene muy poca cantidad de casos, y de hecho en Asunción prácticamente no hay casos, así que está, gracias a Dios, bastante bien el mercado hoy, y creería, como te dije, el impacto va a ser menor que el resto de la región. Déjame que haga un par de preguntitas a Fede, ya que estamos. Sí. A la primera, ¿cuán generalizado está el crédito hipotecario en el segmento medio de la población como parte de la dinámica cotidiana del mercado? Y la segunda pregunta, así te dejo las dos picando, es también en el caso de Paraguay la presencia de desarrolladores e inversores argentinos en los últimos años, es decir, ¿cuál ha sido su participación o nuestra participación o protagonismo allá? Muy interesante. La penetración del crédito hipotecario es muy baja todavía, es del 1,4% total de las operaciones. Mucho menos que Uruguay, ¿verdad? Mucho menos que Uruguay. Y Uruguay, si no recuerdo mal, está alrededor del 6%. La verdad que no tengo el número fresco del año pasado, pero creo que estaba en el orden del 6%. Nada, eso implica que el espacio es muy grande, ¿no? Lo que tuvo Paraguay es que en los últimos 15 años tuvo muchos años de crecimiento muy grande, entonces ingresó mucha gente al sistema, digamos que antes estaba fuera del sistema, o está ingresando al sistema, no es que automáticamente ingresa al sistema, pero está ingresando al sistema. Entonces, hoy tenés una clase media emergente más grande de la que tenías hace 15 años. Esa gente de a poquito se va bancarizando y de a poquito va pudiendo acceder a crédito hipotecario. El 1,8 lo que te dice es que con que eso suba un punto, el mercado crece muchísimo. 1,8 del PBI estamos diciendo. Sí. Eso está diciendo, sí. Sí, no 1,8 de las transacciones con hipotecas, 1,8 del PBI es el stock de crédito hipotecario. Sí. Así que es muy, el mercado hipotecario es muy pequeño, pero yo creo que el potencial es muy grande. Muy grande. Y es cuestión de darle tiempo a una economía que salió de nada, ¿no? O sea, viene de niveles de desarrollo muy bajos. Sí, creo que Paraguay está haciendo las cosas bien. Todas las condiciones para que el crédito hipotecario crezca, me imagino, o sea, tienen la estabilidad suficiente y un sistema bancario que debería poder ver crecer ese segmento de negocios, ¿verdad? Creería que sí, de hecho, bueno, como comentabas, muchos desarrolladores argentinos en los últimos 10 años han ido a Paraguay a desarrollar. Lo que pasa es que todo lo que se ha desarrollado hasta ahora es para la clase media alta en general en Paraguay. Por lo menos, a ver, desde hace 10 años hasta hace 2 años, el gran porcentaje de los desarrollos eran para clase media alta. Y hablamos de productos, para ponerlo también en contexto, de tickets promedio de los 250, 350, 400 mil dólares. Eso es clase media alta. ABC1, en Paraguay, ABC1, ¿no? No son tickets de $1 millón, pero se hizo mucho producto de eso. Entonces hay una oferta enorme y de hecho sigue habiendo sobreoferta de ese tipo de producto. La oportunidad grande está en la base en Paraguay, a la que pocos le han prestado atención. Hay algunos players ya desarrollando productos para la clase media baja, y ahí, digamos, el mismo mercado que tenés en Uruguay para vivienda promovida, que en Uruguay es un mercado depende del producto que hagamos, ¿no? Se basa en distintos tipos de productos, pero te diría entre 70 y 150 mil dólares, vendría a ser así como el rango promedio, por lo menos es lo que tenemos nosotros, digamos, y en Uruguay, en Paraguay, ese mismo producto va de los 50 a los 100 mil dólares, digamos, ese mismo rango por la diferencia del costo de la construcción. Y ahí hay una oportunidad bien interesante. Bien, ¿Y ha sido amigable, en tu percepción, Paraguay para los inversores y desarrolladores argentinos?
definitivamente. A ver, Paraguay, la verdad es que en los últimos 10 años ha tenido, o 15, ha tenido políticas muy pro mercado. Es relativamente sencillo, por lo menos mi experiencia, ir a hacer negocios en Paraguay, abrir sociedades, establecerlas, constituir cuentas bancarias. Sacar permisos de construcción, las municipalidades. Bueno, los permisos de construcción suelen durar entre 7 y 9 meses, digamos, tener permisos aprobados, pero hasta ahora mi experiencia es que los municipios son abiertos. Nosotros tenemos reuniones no diría de aprobación, de preaprobación, de consultas muy frecuentes. Es una economía chica, un mercado chico, entonces es fácil acceder a mucha gente que quizás en la ciudad de Buenos Aires es muy difícil acceder, ¿no? Correcto. Entonces, te sentás 3, 4 veces con la persona que te va a aprobar el proyecto para hacerle consultas y cuando salís con tu plano es el plano que te van a aprobar, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido muy fácil, sinceramente, hasta ahora. Igual que Uruguay también, digo, Uruguay tiene más tradición de ser permeable a inversores argentinos, ¿verdad? De muchísimos años. Mi experiencia, no sé, ahí puedes complementar, pero Uruguay en general un plano entre 120 y 150 días es lo que demora en la ciudad de Montevideo, salvo que pase por patrimonio. Estoy pasando por mi primera experiencia, que te agrega 4 o 5 meses más en el proceso, pero hasta ahora para mí ha sido muy, muy predecible. Sí. Qué bueno. Santi, presentate y luego volvemos a Uruguay, donde la calle Pou también ha puesto foco a la ley de grandes proyectos, que si bien ya existía en el otro gobierno, estaba vencida, ¿no? Contanos un poquito la experiencia de Criba, y también cuáles son esos incentivos para esta ley de grandes proyectos. Dale, bueno, yo soy Santiago Gonzalacido, soy CEO de Criba. Criba es una empresa constructora y de servicios de construcción, algo de desarrollo. Está en Argentina hace casi 70 años y estamos trabajando en Uruguay también hace 7 u 8 años en varios proyectos. Si me permitís, yo personalmente también estoy colaborando acá en el equipo de CEDU y en AEB también hace varios años. Con lo cual, el tema de la vivienda, que es el que hoy nos toca en esta charla, la verdad es un tema que me interesa. Sobre todo ver cómo podemos colaborar con estas experiencias, con lo que contó Seba, lo que contó Fede, de qué se puede aportar para la Argentina, digamos, en un país en el cual tenemos un déficit, digamos, de vivienda permanente, que no logramos ni siquiera cubrir nuestro crecimiento poblacional con lo que construimos cada año. Y ahí creo que lo interesante es por ahí empezar a segmentar, ¿no? Entonces empezar a pensar, creo que hay claramente distintos focos. Hay un foco de vivienda social, en el cual hay una necesidad de participación fuerte del Estado, todo lo que tiene que ver con planes de autoconstrucción, aportes de los organismos multilaterales de crédito, sistemas de microcrédito, Fonavi, etc. Hay otro gran sector que es el de la clase media, que es, por ejemplo, donde estaba apalancado todo lo que contó Sebastián de la ley de vivienda promocionada del Uruguay, que creo que es un buen modelo para poder imitar o copiar acá, en donde ahí el foco está en cubrir el déficit de vivienda y construir para la clase media, bajar un poco en esa pirámide y que los desarrolladores privados construyan para la clase media. Y después hay otro sector, que es el que yo quiero un poco comentar, que es el que tiene el foco, para mí, en lo que es regenerar la actividad económica. Algo dijo también Sebas en su charla. Es foco en generar actividad económica, en generar empleo, en generar en el efecto multiplicador de la construcción y derramar hacia otros sectores. Entonces, ahí es donde, me centro un poco en mi charla. Nosotros tuvimos una experiencia realmente muy de caso de éxito, digamos, en Uruguay, asociados con la desarrolladora Raxa, en lo que es la Torre Le Parc 3. Y no me quiero focalizar en eso, sino en explicar el modelo que nos llevó a eso, que es básicamente, si me permitís poner un poquito de contexto, en Uruguay esto se basa en una ley que es del año 98 en la presidencia de Sanguinetti,
que tiene que ver con la promoción y protección de inversiones de todo tipo. Y ahí estaban enfocados la ley principalmente en inversiones que le interesen al país por motivos específicos, es decir, que incorporen progreso técnico para mejorar la competitividad del país, que haya aumento y diversificación de las exportaciones con valor agregado, que genere empleo productivo, que se fomenten el trabajo y las actividades de las pymes, que se fomente la descentralización geográfica, etcétera, etcétera. Entonces, con esa ley como base, después ya en el año 2016, con la presidencia de Tabaré Vázquez, se incorporan a los beneficios que generó esa ley, que básicamente son exenciones impositivas, a las construcciones de vivienda con una inversión superior a los 15 millones de dólares. En realidad eso se mide en unidades indexadas, pero es básicamente, para poner un orden de magnitud, era ese orden de magnitud. Y posteriormente, ya ahora, con el gobierno de Lacalle Pou, lo que se hace es darle continuidad a ese decreto anterior, para que si a alguno le interesa ver en profundidad los números y de qué se trata el decreto, la ley original es la 16.906, el decreto de la era Tabaré Vázquez es el decreto 329, y el decreto reciente, digamos, de Lacalle Pou, que da continuidad a todo esto, es el 138 de este año, el 2020. En ese decreto 138, lo que se hace es se incorpora a lo que se llaman los proyectos de construcción de gran dimensión económica, se baja ese límite de inversión a alrededor de 6 millones de dólares, o sea, son 60 millones de unidades uruguayas, y se incorpora la construcción no solo de viviendas, sino de oficinas y también de urbanizaciones. Con lo cual, concepto de urbanización, básicamente, lo que todos entendemos por eso, es un terreno que es un terreno suburbano, o que está fuera de la ciudad, o rural, digamos, el cual se le incorpora infraestructura y se lo deja listo, loteado o apto para generar construcción nueva. Entonces, me parece que esto está dándole continuidad a esa decisión anterior, se genera, digamos, se amplía el campo de acción, y bueno, a ver, primer conclusión, la verdad que el foco en la inversión es un tema realmente importante y evidentemente no es partidario, no es un tema ideológico, digamos, ¿no? O sea, me parece recontra importante destacar esto. Fíjense, inicio en el Partido Colorado de Sanguinetti, decreto digamos, en el partido, el Frente Amplio, y renovación del decreto en el Partido Nacional o Partido Blanco. De la calle 3 gobiernos, continuidad, cosa que nosotros no conocemos. 3 gobiernos con 3 focos distintos, uno más progresista, otro más tradicional, otro más de izquierda, otro más centro-derecha, lo que sea. Todos están metidos y fuertemente interesados porque haya inversión y por incentivar esa inversión. Entonces, a ver, vuelvo a lo que es en sí el programa. El programa, lo que a mí me gusta de este programa es que es muy simple, realmente es fácil de interpretar, fácil de aplicar. Lo que dice es que básicamente un X tamaño de inversión es promovido y genera ciertas exenciones. ¿Qué genera? Déjame cortarte y hacerte una consultita. Para oficina, ahora que se incorporaron oficina y urbanizaciones, ¿el monto también es 6 millones? Sí, es el mismo monto. El monto es, para aclararlo, el monto que va aplicado a la construcción. Vos, más allá de eso, vos tendrás tu inversión en terreno, en proyecto, en desarrollo, en marketing, todos los soft costs, etc. Con lo cual, por ahí tu inversión es el doble, pero digamos, esa es la inversión que se considera aplicada a la construcción. De vuelta, creo que es un
una modalidad simple, fácil de interpretar, atrae grandes inversiones, genera empleo, reactiva rápidamente la actividad económica, no requiere financiamiento público, el riesgo queda del lado privado todo el tiempo. ¿Qué más? Bueno, genera puestos de trabajo para el proyecto y después, digamos, más allá de una vez que se terminan, en servicios, en un montón de otras cosas relacionadas. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, obviamente el monto de inversión. Después vos tenés que definir digamos, están los plazos como algo importante, porque el foco principal es justamente que se genere inversión en un tiempo rápido, digamos, entonces se ponen un plazo para presentar tu proyecto, un plazo para la aprobación de ese proyecto, y un plazo para empezar a construir, y un plazo para que vos puedas tomarte los beneficios. Digamos, todo eso tiene distintos plazos. Eso se presenta ante una comisión de aplicación, allá se llama la COMAP, que es la comisión de aplicación, en el cual después además hace de contralor, entonces va chequeando que vos vas cumpliendo con todos los requisitos para poder tener los beneficios. ¿En qué consisten los beneficios? Bueno, tenés diferimiento de IVA, vos no pagás IVA durante todo el proceso, durante todo el proyecto. La sociedad desarrolladora tiene certificados de IVA que se lo va pasando a su empresa constructora o quien venga atrás en la cadena, y eso se va y se paga recién en el momento de que se entregan las unidades, en el momento de la posesión. Tenés, como segunda ventaja, tenés exoneración en todo lo que tiene que ver con derechos de importación. No pagas derecho de importación en lo que tiene que ver con materiales, equipamientos, máquinas. Creo que puede ser muy interesante, por ejemplo, para lo que tiene que ver con equipos importados, grúas, etc. Tampoco se paga IVA sobre eso. Y después tenés exoneración del IRAE, que es el impuesto a la renta. Ahí van en escalas, de acuerdo a los montos de inversión, del 15 al 40%, y vos tenés un plazo de hasta 10 años para poder tomártelo. Y después tenés exoneración del impuesto al patrimonio, también por 8 o 10 años, dependiendo del lugar geográfico donde se hagan las inversiones. Bueno, ¿qué generó esto en Uruguay? La verdad que estábamos en un momento en el cual había una recesión importante, y la verdad que muy rápidamente se generaron varios proyectos de escala, de peso, que generaron trabajo. Yo calculo que fueron alrededor de unos 250.000 metros cuadrados nuevos de obra que no se hubieran realizado si no hubiera existido esta normativa. Orden de magnitud, unos 10.000 puestos de trabajo generados. Y solo era vivienda, o sea que, con un tope con 15 millones de dólares, o sea que ahora se supone que va a reactivar muchísimo más. Sí, exactamente. Estaba el foco en la vivienda y con un tope mayor, con lo cual, digamos, ahora esta nueva reglamentación debería todavía ayudar más. ¿Sí? Buenísimo. Te hago un par de preguntas, Santi, un poquito más de coyuntura ya que te tenemos. La primera es, en tu visión de empresa constructora, la continuidad de las obras ahora en el marco del coronavirus en Uruguay, cómo está yendo, sé que estás trabajando y qué tipo de situaciones te estás encontrando, si es que algunas que valga la pena comentar en Argentina. Y la segunda pregunta, así ya te hago las dos, tengo la sensación que Uruguay quedó caro, ¿verdad?, respecto a Argentina y cómo se impacta en el día a día de los emprendimientos inmobiliarios con la visión de argentinos eventualmente invirtiendo allá. A ver, respecto al primer punto, Uruguay también tuvo una cuarentena, pero más corta. La verdad que iniciamos más o menos al mismo tiempo el freno de actividades, pero a los 15 días se empezaron a ya retomar actividades. La construcción en particular acordó un sistema por el cual, bueno, se repartieron los costos, digamos, del freno en la actividad durante esos días. ¿Entre quiénes? ¿Cómo?
¿Entre quiénes se repartieron los costos, decías? Básicamente, entre allá hay un sistema que es de BPS, que se llama, que es los aportes de seguridad social, etcétera. Entonces, parte fue absorbido por el sistema que básicamente es el Estado, parte absorbió, por supuesto, el empleador, y también el trabajador cediendo una proporción de los días que no trabajó. La verdad que fue un muy buen esquema, equilibrado, famoso sacrificio compartido, y bueno, y fueron pocos días, digamos, fue un momento de tiempo bastante acotado. Después de esos 15 días, y después de haber discutido y acordado un protocolo entre todas las partes, se decidió volver a trabajar. Nosotros estamos trabajando en las 3 obras que estamos desarrollando en Uruguay, estamos trabajando, por supuesto con muchas precauciones. Tenemos un enfermero y médico en las obras, bueno, cumpliendo un protocolo muy, muy estricto, respetando distancias sociales, o sea, bueno, bien seriamente, pero se está trabajando, afectando un poquito obviamente la productividad. No es la misma, tener que tener algunos recaudos, se adecuaron ingresos a obras o obradores, todo lo que es los lugares comunes y donde puede haber más contacto, pero bueno, la actividad se detuvo muy poquito tiempo. Después se siguió trabajando. Allá por ahí, sobre todo en Punta del Este o en Maldonado, tenés la ventaja del transporte. Claro. Depende menos del transporte público. Muchos se desplazan por sus medios, en su auto, moto, bicicleta, etcétera, tienen más facilidad para llegar a las obras. Pero la verdad que, bueno, se está trabajando normalmente 15 días después del inicio de la cuarentena. ¿Y no aparecieron enfermos, digo, o sea, nuevas cuarentenas producto de contagios, nada? No hemos tenido ningún problema, ningún caso, estamos trabajando bien. Qué bueno. ¿Cuánto se encarece la obra? ¿Tenés cuentas, digamos, de Ya, todo esto? lo que pudimos sí hacer un número hasta el momento es del costo directo de lo que tiene que ver con estas readecuaciones que te digo, de insumos. La verdad que hay un costo relativamente importante en lo que tiene que ver con insumos de limpieza, de barbijos, de todo lo que hace falta para trabajar cumpliendo los protocolos, pero no pudimos evaluar todavía un impacto en lo que tiene que ver con la Productividad, claro. de evaluar todavía, ¿no? Pero bueno, por ahora no es un costo tan alto en función de lo que tiene que ver con insumos y readecuación de la obra. ¿Está caro Uruguay? Segunda pregunta. Segunda pregunta, y sí, está más caro Uruguay. Hubo de todas maneras ahora un acomodamiento de tipo de cambio, que no fue menor, pero claramente no es de la escala de que hemos tenido en la Argentina, con lo cual cuando uno hace sus cuentas en dólares, claramente hoy tenés una diferencia importante, que significa un costo de construcción en Argentina versus el costo en Uruguay. Bueno, y a partir de ahí cada uno hará sus cuentas en cuanto puede vender y cómo encuentra su mercado y su negocio. Pero sí, en función función relativa de precios, ha quedado desfasado, y con Argentina y con Paraguay, ya que lo nombraron también, ¿no? Bien, pasemos a Gonza. Gonza, me gustaría que te presentaras y que contaras un poquito la experiencia de Consultatio en Estados Unidos, y también me gustaría que contaras un poquito de las fibras en México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un placer compartir con amigos y colegas este evento. La verdad es que muy interesante todo lo que han comentado los colegas. Nuestra experiencia en Estados Unidos es un poco diferente porque es una experiencia que no está basada en ningún programa específico de promoción, sino que está basada en el concepto más antiguo del negocio inmobiliario, que es la rentabilidad. Básicamente fuimos a Estados Unidos porque había una oportunidad de rentabilidad después de la crisis. En el año 2009, Consultatio compró el primer terreno en Key Biscayne y después en el 2012 iniciamos otro proyecto en Bal Harbour. Y un poco la llegada de Consultatio a Miami tuvo que ver con un acercamiento del modus operandi del mercado de Miami a lo que era lo que Consultatio venía haciendo en Argentina,
después de la crisis por el exceso de apalancamiento que habían tenido los proyectos y los compradores que entraban a las unidades poniendo un 10% de down payment. El mercado se empezó a operar de una forma más parecida a lo que hacía Consultate en Argentina, con preventas, con un down payment un poco más importante, y nosotros establecimos un modelo en el que cobrábamos un 50% durante la construcción y un 50% al final de la obra. Lo que tiene claramente diferente el mercado por la profundidad de su mercado de crédito claramente es que había mucha disponibilidad de crédito para el desarrollador. Consultatio tomó en ese momento para el proyecto de Val Harbor la línea de crédito más importante que se dio después de la crisis, que eran unos $300 millones, a LIBOR más 3%, pero también los compradores sabían que una vez terminadas las unidades, y como mencionó Sebastián, a la semana de terminar el edificio podés escriturar, tienen la posibilidad de acceder a préstamos hipotecarios a muy largo plazo, a tasas muy bajas. Te diría que en el proyecto de Val Harbor, por ejemplo, casi un 60% de los compradores lo hicieron con esa modalidad. De manera que digamos, la abundancia o la existencia de crédito para tanto intermedio al desarrollador como al comprador en el punto final es un dinamizador, o fue por lo menos en estos proyectos un dinamizador muy importante. A diferencia de lo que tal vez podría uno pensar previamente, el proceso de permisos en Estados Unidos es bastante engorroso. Es un proceso que está delegado en los municipios. Si bien hay un código constructivo general, el proceso de permisos en sí está delegado en los municipios, y uno tiene que pasar una serie de reuniones en el municipio que incluyen lo que se llaman los public hearings, que son reuniones donde puede asistir cualquier vecino y hacer cualquier pregunta sobre el proyecto, y son reuniones largas, intensas, donde el proyecto sufre distintos embates y donde además hay un proceso de negociación sobre, bueno, qué le va a dar este proyecto a la ciudad, no solo en términos de su confinado al terreno, digamos, sino también fuera del proyecto, es decir, algunas donaciones o mejoras en espacios públicos, etc. Pero lo interesante es que una vez que uno pasa ese proceso, la solidez de los permisos es muy importante. ¿Por qué? Porque los vecinos estuvieron involucrados en el proceso de otorgamiento. Entonces, una vez que uno tiene el permiso, nadie que te lo pare, sí. Ya es la seguridad jurídica, vamos a decir, de esos permisos es bastante significativa. De manera que nuestra experiencia en Estados Unidos, si bien son dos proyectos muy grandes, está acotada a un segmento de alto poder adquisitivo, digamos, digamos que tiene una demanda global. Entonces nosotros identificamos que desde Miami podíamos venderle a ciudadanos de todo el mundo prácticamente, y eso obviamente que resultaba muy atractivo por los costos y los precios a los que podíamos acceder. Ahora, desde el punto de vista de los programas de incentivo, que en Estados Unidos los hay, es decir, en todo el mundo los hay. Yo no conozco gobierno que pueda decir a nosotros no nos interesa desarrollar la vivienda o no nos interesa promover el desarrollo de viviendas. Los distintos gobiernos, en base a su capacidad del fisco y contexto macroeconómico general, lo hacen de distintas maneras o abordan el tema de distintas maneras. En general tratan de segmentar. Por ejemplo, en Uruguay se ha segmentado por escala de proyecto o por tipo de vivienda. En Estados Unidos hay un programa de segmentación geográfica que se llama las Opportunity Zones, que es todo un programa muy importante a gran escala, en el cual los distintos gobernadores de los estados del país pueden presentar al Departamento del Tesoro propuestas para determinar un área dentro de su estado, que un área puede ser una manzana, es decir, no hay una escala mínima de área, diciendo queremos que esta sea una zona de oportunidad para que pueda acceder a beneficios y puedan venir desarrolladores a desarrollar proyectos en esta zona. El Departamento de Tesoro analiza el impacto económico y el nivel de ingreso medio y la disponibilidad de servicios, etcétera, y aprueba o no aprueba una determinada zona de oportunidad. Y hoy hay más de 8.700 zonas de oportunidad determinadas, 427 en la Florida, unas 68 en Miami específicamente, y luego están los que se llaman los Qualified Opportunity Funds, es decir, que son los fondos que invierten en estas zonas de oportunidad. ¿Qué ventajas tienen los Qualified Opportunity Funds?
que una persona o una empresa que ganó dinero y tiene su declaración jurada de impuestos, puede asignar ese dinero a una inversión en un QOF. Entonces, por esa inversión no paga impuestos, long term capital gains, digamos, no paga impuestos de ganancia a largo plazo, y ese fondo tiene que invertir en las zonas de oportunidad por lo menos un 90% de su patrimonio. Según el tiempo de permanencia que tenga la persona humana o jurídica dentro del fondo, desgrava un porcentaje creciente de esa utilidad que había obtenido en su negocio original. Y esto es algo muy interesante que por ejemplo, en la Argentina existe para las sociedades de garantía recíproca. O sea, personas físicas o humanas que pueden aportar sus ganancias a distintos objetivos. Entonces, Estados Unidos tiene este programa de desarrollo geográfico, identificando específicamente, ya te digo, al nivel de manzana, dónde es que quiere fomentar el desarrollo inmobiliario. Después, otras ciudades tienen programas más asociados a lo que en la Argentina llamamos vivienda social o vivienda promovida, como sería el affordable housing, que son requerimientos de proyecto de porcentajes de unidades de un determinado valor dentro de los proyectos. Pero la escala del programa de Opportunity Funds, que tiene más de 140 fondos presentados y 44.000 millones de dólares de capital, es sin duda muy significativo. Después es una propuesta de Trump, Gonza, ¿verdad? O sea, él mismo la impulsó cuando llegó al gobierno. Sí, esto es en 2017 con el tax reform de Trump, digamos. Esa es la propuesta de Trump. Después hay otros países, por ejemplo, que, como es el caso de Chile, que segmenta por tamaño de la unidad. Entonces Chile tiene un programa para desarrollar vivienda de menos de 140 metros cuadrados y tiene bonos de subsidio a la demanda para ese tipo de desarrollos, exenciones impositivas, beneficios, etcétera, pero determinó tamaño de unidades. Y otros países como México o Perú o España, en su caso, también han tenido desarrollos de programas muy asociados al mercado de capitales. Digamos, crear vehículos que estén listados y por estar listados tengan beneficios fiscales y a la vez puedan acceder a capital en gran escala, como puede ser el caso de las fibras, que a hoy, después y con toda esta destrucción de valor, tienen más de 7.000 millones de dólares de market cap, las fibras en México. Pero un concepto muy importante que se aplicó fue la posibilidad de no gravar el aporte de terrenos a las fibras, sino grabar esa utilidad que se generaba por la venta para quien era el tenedor anterior, una vez que la fibra venda el desarrollo o venda el terreno desarrollado, o la persona que participó en la fibra venda su certificado de participación. Es decir, que no se grabó al momento en el origen, sino un paso más adelante. Y eso fomentó el aporte de un montón de terrenos que personas físicas o empresas tenían en forma personal a las fibras. Es un obstáculo que en una situación en Argentina genera un obstáculo gigante a muchísimas transacciones, ¿verdad? Claro, porque en la Argentina además por no haber ajuste por inflación, los costos de esos terrenos están muy atrasados, entonces cuando la persona, ya digo, humana, jurídica, aporta un nuevo vehículo, tiene que pagar una suma de impuestos muy importante, que no es que no la pague en México, sino que la paga más adelante, la paga cuando tenga utilidades reales, correcto, es decir, cuando venda el proyecto. Entonces a lo que voy es que independientemente de cuál sea la metodología, ha habido casos exitosos en todo el mundo y uno no plantea que deba tal vez copiarse los esquemas completos, pero sí elementos puntuales, como digo, desgravar el aporte a un determinado fondo que tiene un objetivo de desarrollo específico o promovido, o bien desgravar el aporte de terrenos a vehículos, o bien pedir el listado de esos vehículos para poder controlarlos y que tengan oferta pública. Hay distintos elementos alrededor del mundo que obviamente han resultado exitosos. Por ejemplo, la ley de gran dimensión económica en Uruguay ha destrabado inversiones por más de 3.000 millones de dólares, que son casi 5 puntos del producto en Uruguay. No es un programa menor o un programa que no haya tenido impacto, digamos, ¿no? Obviamente, después uno compara con mercados más profundos. Estados Unidos, los REITs tienen 1.3 trillón de capitalización de mercado. Pero estamos hablando de Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, no son países europeos nórdicos. Son nuestros vecinos. Son nuestros vecinos. Damián, te dejo a vos el cierre haciendo una lectura de todo lo que nos han contado.
Tuvimos la oportunidad de trabajar con la gente que nos está acompañando en este evento en los últimos días, en el armado de una serie de propuestas que estamos con vocación de presentarle al gobierno. Por supuesto, en este momento en el que la pandemia y el coronavirus es monotemático y solamente nos queda hablar de este problema tan angustiante y tan acuciante, pareciera ser que no es tan fácil recibir atención para este tipo de cuestiones, pero estamos convencidos que es imprescindible hacerlo, porque esto algún día pasará y la economía nos dejará desnudos y con la necesidad de reactivar. El sector nuestro, sin lugar a dudas, tiene que tener un espacio privilegiado en la reactivación del país que ya va a venir, con lo cual, extrayendo las experiencias reales de cada uno de estos mercados, que muchos de nuestros colegas de las cámaras han estado teniendo, ya no a partir de un análisis teórico o vía Google o de algún especialista o consultor, sino la vida real de argentinos trabajando en el exterior. Armamos este paquete de propuestas, estamos conversándola con el gobierno, nos parece que este corazón en común que tienen todas las ideas, que tiene que ver con el fomentar la inversión privada, el lograr que el capital ahorrado por los argentinos sea desinmovilizado y trasladado a cosas de valor agregado, de aporte, es muy importante. Lo estuvimos haciendo con este grupo y otros que nos acompañaron, que son especialistas, como decíamos, en estas cuestiones. Lo hacemos con el respaldo institucional de nuestra propia Cámara, la CEDU, pero también la AEB, también la AEB de Santa Fe, también la CEDUC, que es la Cámara de Desarrolladores de Córdoba. En fin, creemos que los respaldos institucionales y el sello de calidad de la experiencia personal y directa de muchos de nosotros, habiendo hecho cosas en el exterior, debería llamar la atención del gobierno y generar un espacio para que estas experiencias, que en muchos casos fueron exitosas, en otras no tanto, pero incluso de sus luces y sus sombras, uno puede aprender y tratar de extraer lo mejor de cada una de esas alternativas y traerlas a nuestro mercado que tanto necesita de la inversión privada, en viviendas, en ladrillos, en real estate, en las cosas que nosotros sabemos producir y que tenemos la experiencia de haberlo hecho en Argentina durante muchísimos años, pero también, como decíamos, en otras partes del mundo. Acá levantamos la mano y decimos estamos para sumar, estamos para ser propositivos, estamos para colaborar, estamos para tener paciencia, porque en este momento, por supuesto que lo más importante es cuidar la salud de todos, pero también estamos para estar presentes para cuando este tema esté primero en la agenda y bueno, tan pronto como nos demos cuenta, va a estar primero en la agenda. ¿Mali? Bien, yo termino con una lectura de 3 palabras nada más. Continuidad, pragmatismo y celeridad. Y nada, agradezco a todos por haber estado en este interesantísimo panel. Gracias. Muchas gracias. Gracias.